Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros en medio de una situación que ha sorprendido al mundo entero, pero que quizás desde el punto de vista laboral para ustedes, que son ya profesionales de los juegos de video, eh, quizás no los ha afectado tanto porque no tienes por qué salir de tu casa, ¿no? Para ejercer tu profesión. Por un lado sí, por otro lado no. Antes que nada, gracias a ustedes por invitarme. Creo que si una de las industrias que menos se vio afectada en este caso habrá sido la de los videojuegos, la del entretenimiento en línea, por así decirlo, pero igualmente afecta mucho porque hay muchos torneos de Ujú. manera presencial, no es todo online hoy en día, y los torneos más importantes, por así decirlo, las mejores competencias son de manera presencial, que te enfrentás contra otra persona o en equipo cara a cara, y sinceramente se vio mucho afectado el calendario en ese sentido y nos afecta como a todos, tanto en la vida cotidiana como en la profesional, en los videojuegos se está afectando y mucho. Franco, esta situación evidentemente es mala para casi todo el mundo, pero de las crisis también se le puede sacar provecho desde algún punto de vista. Por ejemplo, te cuento que en Estados Unidos hay muchísimos videojuegos, tanto consolas como juegos como tal, que están completamente agotados. Es decir, la gente en su casa está jugando más que nunca. ¿Ves esta como una oportunidad para que el mundo de los videojuegos tenga aún más proyección de la que ya había tenido en los últimos tiempos? Me parece que la oportunidad es más que nada para el creador de contenidos, ya que hay mucha Ujú. gente en su casa y hay mucho tiempo para abarcar. Obviamente la gente se aburre con el tiempo de quedarse en su casa y es donde puede aprovechar y conseguir mucho más público, crear mucho más contenido. Yo creo que si bien la industria de los videojuegos va a crecer, tampoco va a ser enorme el crecimiento que pueda llegar a tener, ya que es una industria líder, sigue siendo hoy por hoy. Quizás un poco más, pero para mí donde más énfasis puede hacer uno es en la creación de contenidos y en la visualización que puede tener del público. Hablemos un poco de tu trabajo como jugador profesional. Lo primero que llama la atención es que pertenezcas, representas a un club tan conocido con el mundo del fútbol como River Plate. ¿Cómo se maneja todo esto? La verdad, en este momento, como te decía, nos estamos enfocando mucho en crear contenidos porque justamente al no haber contenido del fútbol originario del club, digamos, material del fútbol profesional, 11 contra 11, hay que suplir diferentes facetas en las redes sociales porque los fanáticos requieren. En mi caso intento aportar recreando goles en la Play, pero goles históricos, e intentando hacer torneos entre clubes, haciendo un poco más interactivo esa relación para que justamente todos nos podamos quedar en casa y divertirnos de igual manera. Y después en el ámbito normal, obviamente ya sacando en este momento del COVID, practicando con entrenamiento a diario, apoyo del club. También tenemos la disciplina de League of Legends, que es otro juego muy popular. Sí. Y nos manejamos como si fuera prácticamente como es un deporte profesional en ese sentido que lo tomo, con entrenamiento, con disciplina, con rutinas y entrenando para los torneos. ¿Cuál es la rutina diaria, por ejemplo, de un jugador profesional? ¿Cuántas horas tiene que jugar al día? ¿De qué manera lo hace? Porque no lo hace como un jugador común, ¿no? Me imagino. Correcto, hiciste muy buena aclaración. No, no es como un jugador común. Un jugador profesional, sobre todo, tienen que entrenar. Yo he ido a la parte del jugador y del DT. La parte del jugador sería un poco entrenar directamente ya con el juego, más o menos entre 5 o 6 horas diarias, dependiendo también si hay un torneo activo o no. Pero después está la parte del DT, que me parece que es la fundamental, que es analizar tu táctica, tu estrategia, tus jugadores, qué estilo se adapta a vos, si el juego que está ese año se adapta a tu estilo también o tenés que cambiar, por así decirlo. Y después me parece que es muy importante el apartado psicológico, que es algo que a mí me interesa muchísimo porque yo lo comparo bastante con el tenis, quizás ahora porque es un deporte uno contra uno, en mi caso, que es el fútbol y me enfrento contra otra persona. Y en la mayoría de este nivel, las manos y el conocimiento son muy similares a todos. Lo que hace la diferencia es el apartado psicológico, el ponerse nervioso, el saber relajarse, el estar tranquilo, el estar en un momento de tensión, pero que sea favorable para uno. Así que bueno, la verdad tiene mucha similitud a los deportes reales. Así, por encima, ¿cómo es tu día cuando tienes que trabajar? Bien, bueno, me levanto obviamente, tengo la posibilidad de trabajar en casa, si bien también tengo un espacio en el club, me puedo trabajar tranquilamente en casa. Por lo general yo siempre arranco con 2 horas jugando y practicando movimientos, después me tomo un descanso, una pausa
y ya me pongo en la parte del DT, como te decía, a investigar, a ver rivales, a estudiar qué táctica es buena, qué no. Después seguramente vuelvo y me pongo, sigo entrenando en el apartado de jugabilidad para mejorar lo que estuve viendo en la parte del DT, como te dije. Y después quizás hacer algún contenido en las redes, hacer un directo en YouTube, entretener un poco al público, que también es divertido tener esa interacción. Y bueno, va cambiando. Lo bueno que también en los deportes de fútbol ahora hay nuevas modalidades, que hay 11 contra 11, también que cada uno es un jugador y es muy atractivo porque tenés que tener relación con 10 personas y entender esas 10 personas en la cancha. Y bueno, depende según cómo van fluyendo los torneos, va cambiando porque también aparece eventos o diferentes notas, pero sobre todo lo grueso es el entrenamiento en sí, digamos. En este momento, ¿cuántas personas trabajan en el departamento de videojuegos de River Plate? Y en este momento seríamos unas 10 con los jugadores más coach, más los encargados. ¿Cuántos jugadores son? Somos 7 jugadores, si no me equivoco. Capaz me estoy comiendo uno porque en el caso del mío de fútbol soy yo solo en particular. Ujú. Vamos a agrandar seguramente para la competencia 11 versus 11, pero después en el League of Legends hay jugadores titulares y suplentes también. Y tú estás enfocado en estos dos juegos, ¿no? Porque como, digamos, como en toda profesión hay especialidades. Yo estoy focalizado 100% en juegos de fútbol. Si me das otro juego, quizás soy muy malo, es la Claro. realidad. Y como decís vos, cada uno tiene su especificación y en mi caso son los juegos de fútbol. Como bien sabes, en muchísimos juegos hay una advertencia para el jugador de no pasar quizás tanto tiempo jugando. Hay advertencias inclusive de ataque de epilepsia, de lo que puede provocar. ¿Cómo lo manejan ustedes que tienen que estar tantas horas jugando enfrente del televisor? Sinceramente yo creo que varía mucho la manera de cómo te lo tomes. Si te lo puedes tomar para divertirte, relajarte, que es la mejor forma, porque verdaderamente eso es lo que son juegos para divertirse, para relajarte, como el que se sienta a ver una película o una serie en Netflix y lo puede ver tranquilamente. Después está mi caso, que es ser profesional y se lo tenés que tomar como tal, como te dije, dividirlo, tener una rutina, estar enfocado. Y después ya me parece cuando pasa el ámbito tóxico, cuando ese divertirse y entretenerse ya se te vuelve agresivo, te volvés molesto porque perdés, refunfuñás o incluso estás fastidioso con tu familia. Me parece que lo importante es saber dividir, diferenciar y sobre todo también el ámbito estar atento a esos comportamientos, ya sea en caso de padres o tutores, ver cómo reacciona el hijo ante la respuesta del videojuego, cómo él responde ante la frustración, si se lo juega si juega para divertirse o si lo ve verdaderamente que se frustra. Yo, por ejemplo, juego toda mi vida en las juntadas con amigos a la Play y nos divertimos y no es solamente jugarse y sentarse y nada más, sino que es hablar de la vida, es conversar, es cómo te fue en la semana. Y mientras tanto estás divirtiéndote y jugando algo que te gusta. Ahora, me imagino que muchísimos padres o a muchísimos padres les preocupa cuando ven a sus hijos horas y horas y horas jugando los videojuegos, porque desde su entender están perdiendo tiempo sus hijos. ¿Esto piensas que ha comenzado a cambiar con la llegada del profesionalismo al mundo de los videojuegos? Sí, yo creo que ha empezado a cambiar, también cambia mucha la cabeza de la gente a raíz de los youtubers, de instagramers, de un montón de trabajos que hay hoy en día modernos que hace que cambie la cabeza. Seguramente hay muchos que sigan pensando de manera diferente, pero como te digo, lo importante es ver el enfoque que está tomando la persona. Si la persona se lo enfoca y lo juega con pasión y verdaderamente es bueno en un juego, hay que apoyarlo, porque no, si sos padre, como te digo, manteniendo las rutinas que requieren. Ahora, si ves señales de alerta, obviamente hay que ocuparse, pero nunca hay que desmotivar a alguien que verdaderamente hace algo con pasión y él siente que tiene un sueño y ve futuro porque no lo estás ayudando, lo estás perjudicando en ese sentido. Eh, si tienes que hacer una pausa en tu trabajo y te quieres divertir, ¿sigues jugando videojuegos o haces otra cosa que te desconecte completamente? No, verdaderamente ya casi no juego videojuegos salvo mi materia profesional. A veces compro juegos y ni siquiera los termino. Me pasa que juego mucho que antes. Seguramente tiene que ver con mi trabajo porque no deja de ser un trabajo y te termina desgastando. Y no, cuando me quiero aislar, por lo general me encanta jugar a la pelota, es lo que más disfruto, jugar con amigos, ver series con mi novia, estar con mis mascotas, salir a caminar, distenderse. Ujú. Sí, quizás juegue algún juego casual en el celular para divertirme, pero no al nivel que juego que invierto en mi trabajo diario. ¿Cómo se fijó en ti River Plate?
Bueno, hice una búsqueda, un scouting, digamos, por así decirlo, en su momento, allá por el 2016. River fue el primer club en Latinoamérica en lanzar una división eSport. Y bueno, estaban buscando un chico que sepa jugar justamente juego de fútbol. Hay dos en el mercado líderes, FIFA y PES, y que se adapte bien a los dos. Yo, por suerte, tuve esa suerte justamente. Y me hicieron una entrevista, después me entrevistó el presidente del club, pude dar con el perfil. Y bueno, gracias a Dios estamos trabajando con el club, hoy en día con PES también, que es sponsor del club justamente, Ujú. y muy contento, muy orgulloso y con el sueño de que cada club tenga un jugador y que obviamente sea profesional y sea pago, porque quizás mucho pasa que hay algunos jugadores, por así decirlo, de clubes que simplemente le da merchandising y no pueden vivir de eso, y eso es algo que estaría bueno que cambie a futuro. Claro. En 5 o 10 años, ¿a dónde ves el mundo de los videojuegos? No, creo que ni el más visionario se animaría a decir algo, porque esto crece a pasos Cambia muy rápido, agigantados, ¿no? cambia muy rápido, crece a pasos agigantados. Una plataforma, algo nuevo, incluso que pueda salir, ya te cambia. Un juego te puede cambiar totalmente el panorama, pero me parece que lo que sí se puede decir es que va para arriba en todo momento. O sea, no veo que esto pueda llegar a bajar, sino que va a seguir creciendo. Franco, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer y que te siga yendo muy bien. ¿Ah? No, muchas gracias a ustedes, también gracias por entretener e informar y bueno, a aguantar a todos y a quedarse en casa. Mucha suerte. Claro que sí. Gracias.